tardes a todos y a todas los presentes. Les queremos dar muchas gracias por la masiva asistencia a esta actividad. Estamos muy contentos y orgullosos en nombre del Departamento de Historia poder presentar, en nombre del Departamento de Historia y de la Facultad de Humanidades también, para ser riguroso, de poder darle la bienvenida a esta sala, a este auditorio, para poder presentar este libro de Fanny Simon, que, como nos irán a contar los expositores de esta actividad, esperó demasiadas décadas, ¿no? Y demasiados años para ser editado finalmente como libro por primera vez. Y la primera vez en español más encima, que el original está en inglés, entonces aquí hay un doble trabajo de haber sido traducido y haber sido editado el libro. Entonces hoy día lo queríamos invitar a esta presentación. Esta actividad va a contar con 3 expositores. Un saludo primero de la decana de la Facultad de Humanidades, mi colega Cristina Moyano Barahona. Luego una pequeña intervención mía, a nombre del Departamento de Historia, porque me toca en esta etapa ser director del Departamento de Historia y participar, digamos, y dar la cara frente a esta actividad. Y finalmente, que tal vez va a ser seguramente la intervención más interesante, vamos a tener la presentación del colega Alfonso Salgado Muñoz, que fue el que encontró este libro y por lo tanto hizo una interesantísima introducción a la historia de este libro, a la historia de la persona que lo escribió, y que nos va a poder contar estos detalles en su presentación. Así que eso, y para terminar, recordarles que cuando termine esta actividad, en el segundo piso de este edificio tenemos un café, un coffee break, como le dicen los chilenos. Un café, decimos nosotros, para poder compartir y poder conversar sobre la presentación de este libro y hojearlo para todos ustedes. Así que le doy la palabra a mi colega Cristina. Muchas gracias a todos y a todas. Cuando partimos esta actividad hoy día en la mañana con Rolando, pensamos en suspenderla por la lluvia, pero veo que hicimos bien. Está esta sala repleta y todavía hay gente que no puede ingresar y esperamos que encuentren asientos, todavía hay asientos disponibles, así que los invitamos a ubicarse. Es importante decir lo que significa un libro de Recabarren y el interés que despierta en grupos generacionalmente tan diversos. Porque tenemos esta sala llena, y cuando uno tiene una sala llena quiere decir que la actividad académica que estamos realizando tiene un interés que sobrepasa el interés de los expertos recabarrenistas o los expertos en el Partido Obrero Socialista o los expertos en la historia del comunismo. Es bastante más que eso. El texto de Fanny Simon, propuesto a varias editoriales chilenas y mexicanas durante casi 2 décadas, como bien contó Rolando, nunca fue publicado. El excelente análisis que hace el historiador Alfonso Salgado en el artículo introductorio de este libro viene a darnos pistas de las razones de este texto que se convirtió como en un mito, muchas veces citado por especialistas en Recabarren y el movimiento obrero chileno, pero que nunca circuló formalmente bajo la rúbrica de ninguna editorial. Con la instalación de la dictadura militar y la censura que conllevó aparejada, se hizo aún más imposible que este texto se publicara. Posteriormente, otras reflexiones centradas en el movimiento obrero y la figura que dentro de él jugó Luis Emilio Recabarren, hicieron de alguna otra manera prescindir de este texto, quedando en el olvido por más de 40 años. Hoy, la Facultad de Humanidades, que me toca presidir, y con el Departamento de Historia y Ariadna Ediciones, con quien tenemos una estrecha y larga historia de colaboración, han hecho un mancomunado aporte que han hecho un mancomunado aporte a los estudios sobre la historia de la izquierda en Chile. Terminan con este largo silencio editorial y ponen a disposición del público este texto de un gran valor histórico. El texto de Fanny Simon debe ser leído contextualmente. Nos habla de cómo se hacía y pensaba la historia en los años 50, las dimensiones materiales de los proyectos editoriales, tanto como de la historia de Recabarren,
Y creo que en eso el estudio introductorio de Alfonso Salgado es muy valioso. En un nuevo aniversario de este líder del movimiento obrero chileno, lo ponemos para la discusión, para el debate y para que nuevas generaciones de historiadoras e historiadoras dispongan de primera fuente un texto que es tanto un estudio monográfico como una fuente de historia intelectual y del libro. Esperamos con ello contribuir a democratizar el acceso al conocimiento, porque gran parte de la producción editorial de este libro va a estar disponible para ustedes en modo gratuito, tanto como para alimentar nuevos debates acerca de cómo circula una obra, la performatividad que tiene esa obra, los dispositivos que la soportan y, por cierto, a poner también a discusión una obra indispensable para la historia social y política chilena. Les deseo que la conferencia que nos va a dar el profesor Salgado, que está conectado desde la Universidad de Columbia, sea un gran aporte para el debate que después vamos a compartir en un agradable café. Muchas gracias. Bueno, a nombre del Departamento de Historia, constituye un gran honor presentar el libro de la historiadora Fanny Simon, Recabarren del movimiento obrero en Chile. A fines del presente año se cumplen 100 años de la partida de quien fuera tildado como un agitador, con J, ¿no? Se escribía en ese tiempo, por la prensa que representaba los intereses de las clases dominantes. Es sabido que la labor de Recabarren fue multifacética. Desde muy joven trabajó en las linotipias, ligado al trabajo de las imprentas. También fue militante de 3 organizaciones políticas, el Partido Democrático, el Partido Obrero Socialista y finalmente el Partido Comunista, a partir del año 22. Asimismo, creó y desarrolló con distintas suertes cerca de 14 medios periodísticos, por lo que se ganó un puesto estelar entre los representantes de la prensa obrera. Como parte de su labor, fue candidato a diputado y también a presidente de Chile, resultando electo al Parlamento el año 21. Como parte de su labor, también recorrió el país difundiendo la regeneración del pueblo y desarrollando lo que se denominaba en ese tiempo la inteligencia popular, formando parte del proceso de intentar crear una cultura obrera alternativa a la dominante. Por ello, la definición de agitador, con J, que a comienzos del siglo XX tenía la intención de criminalizar la acción política popular, hoy nos parece una buena síntesis de lo que fue la labor de Recabarren. A esta altura, la historiografía chilena ha investigado exhaustivamente tanto los tiempos como el papel que jugó la figura de Recabarren en el interior del movimiento obrero. Como siempre ocurre en torno a figuras influyentes, no existe una interpretación única en torno a sus alcances y el significado de su trayectoria. Incluso podemos decir que existen miradas opuestas para definir su accionar y su legado. Sin embargo, las investigaciones coinciden abrumadoramente en la influencia decisiva que tuvo el accionar de Recabarren dentro del movimiento obrero de su época. En ese contexto, la edición de Fanny Simon está pensado como una contribución para completar los escritos y las investigaciones sobre la figura de Recabarren. También como un reconocimiento a una, hasta ahora, desconocida historiadora estadounidense que a fines de los años 40 investigó en Chile sobre Recabarren y que tiempo después redactó la segunda biografía histórica del líder obrero. Este libro que ustedes tienen en sus manos ahora contempla una excelente introducción redactada por el colega Alfonso Salgado, que lo tenemos aquí por Zoom, que nos entrega detalles sobre la vida de Fanny Simon y la suerte de este libro, que tuvo que esperar, si mal no me equivoco, casi 7 décadas para ver la luz y ser finalmente publicado. Sobre la apasionante biografía de la autora del libro, sus inclinaciones políticas y sus vinculaciones con la izquierda chilena, incluido su que conoció a Allende y muchos detalles, dejaremos el espacio a Alfonso Salgado, quien va a cerrar estos comentarios. A propósito de este libro, nos cabe preguntarnos sobre el universo de izquierda representado por Recabarren, cómo este universo de izquierda representado por Recabarren logró arraigarse en el movimiento obrero chileno. Al respecto, una parte fundamental de las tradiciones inventadas, en comillas, en el sentido de Hobsbawm, ¿no?, por el movimiento comunista internacional, señalaba que los partidos comunistas eran por su naturaleza representantes del movimiento obrero de cada país. Como decíamos más arriba, la experiencia histórica revela que esto no fue necesariamente así. No necesariamente los partidos comunistas representaron al movimiento obrero. Es más, en el caso de las revoluciones comunistas triunfantes como Rusia y China, la cuestión campesina fue fundamental y la clase obrera más bien un espacio minoritario y en férrea disputa con otras fuerzas. Por ello, para comprender por qué en Chile el POS y el Partido Comunista lograron una vinculación real con el tejido social popular, es importante considerar cómo se producen los procesos de politización popular.
Esto implica dos dimensiones: por un lado un cuestionamiento y una pugna en búsqueda de legitimidad política ante el orden establecido, y por otro lado un reconocimiento de su cultura y sus prácticas propias. En el caso del POS, el Partido Obrero Socialista, que fundara Recabarren en el año 1912, este se originó en un marco histórico anterior a la Primera Guerra Mundial. Al estallar esta, mantuvo una posición de denuncia del carácter imperialista de la guerra, en línea con los sectores que criticaban la posición de la mayoría de los principales partidos de la Segunda Internacional Socialista, que optaron por apoyar la guerra. De esta manera, el contexto general en torno al cual se originó tanto el POS como el Partido Comunista más tarde fue la crisis del orden oligárquico chileno. Este se había caracterizado por un orden político excluyente, cuyo parlamento solo representaba a la clase dominante. Y a partir de la década del 10, especialmente al inicio de la Primera Guerra, se desarrolló una crisis económica del salitre que dio paso al surgimiento de una conflictividad social que caracterizó este periodo. Por lo tanto, el quehacer del POS y posteriormente del PC se basó en responder al establecimiento de la exclusión política, económica, social y cultural de la clase trabajadora en base a una nueva propuesta alternativa al régimen capitalista. En este clima surgió la cultura política del Partido Comunista y Partido Obrero Socialista. Desde sus primeros años se basó en la inserción en la política institucional mediante la participación en elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, en la promoción de la movilización sindical, en la noción propia de democracia y el desarrollo del periodismo popular. En definitiva, el uso del espacio público para desarrollar la actividad política de la clase trabajadora. De estos aspectos es fundamental detenerse en el problema de la democracia. Es decir, la matriz fundante de la izquierda chilena, a la cual nos retrotrae Recabarren, no se propuso el asalto armado al poder, sino se basó en una opción que concebía que alcanzaría el socialismo mediante la profundización de una nueva democracia. En este sentido, esta izquierda que representa Recabarren se caracterizó desde temprana hora por utilizar las instituciones de la democracia liberal para expandir los derechos y las libertades públicas. A estos aspectos debe sumarse otro aspecto fundante de esta tradición política que representa Recabarren: la experiencia de la represión. En el caso de Chile, a pesar que a lo largo del siglo XX se registraron importantes avances en el reconocimiento de los derechos políticos, sociales y económicos de la clase obrera, los dispositivos represivos siempre estuvieron disponibles para reprimir a la denominada amenaza roja. Las memorias de los primeros militantes populares contienen episodios de encarcelamiento, exilio, relegaciones a zonas inhóspitas que el propio Recabarren padeció. Durante estos años, a pesar que sus militantes fueron detenidos y relegados a zonas extremas, que sus medios de comunicación fueron prohibidos o eliminados, a poco andar siempre recuperó sus espacios formales de participación. Esta práctica iba en consonancia con las definiciones sobre la centralidad de la democracia y las libertades públicas. También esta tradición que representa la tradición recabarrenista tuvo como una constante la pugna por la representación de la clase obrera. En base a la propuesta de lograr una nueva legitimidad y la creación de una propuesta alternativa que recogía la cultura popular chilena, esta izquierda logró representación en el tejido social chileno. Este proceso estuvo muy lejos de ser automático y de fácil desarrollo. Por ejemplo, la presidencia de Arturo Alessandri en las elecciones presidenciales del 20 significó un fuerte retroceso en los esfuerzos del POS para ganar apoyo popular. Además, siempre tuvo una fuerte rivalidad con otras corrientes, como el anarquismo y los partidos del orden. Asimismo, la experiencia de representación popular en el movimiento sindical, municipio y parlamento puso a los comunistas y representantes de esta tradición política frente a los problemas de la gestión y el desarrollo de las políticas públicas del país. En general, el quehacer de estos ámbitos no se remitió solo a la denuncia de la injusticia y desigualdades, que fue muy propia de la primera etapa, en la época que Recabarren fue diputado, sino que intentaron gestionar mejoras concretas a la clase obrera, ya sea a través de leyes laborales o gestión de beneficios concretos, un factor fundamental para que la izquierda lograra presencia en el tejido social popular chileno. Radicó que, salvo breve etapa, este sector no se caracterizó por promover posiciones políticas ultra radicalizadas. Por el contrario, logró ser instrumento de mejora concreta de las condiciones de vida de la clase obrera. Al respecto, existe un estudio de casos sobre la única experiencia gubernamental del Partido Comunista durante la primera mitad del siglo XX que muestran este tipo de prácticas. Nos referimos, por ejemplo, a la efímera participación comunista en el gobierno de González Videla, en donde destacó el papel del intendente de Santiago, René Frías, trabajado por el historiador Jorge Rojas Flores.
en función de capturar el respaldo popular en las primeras décadas del siglo XX, encabezado por su líder, el obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarren, se constituyeron agrupaciones socialistas en Iquique y otros lugares para fundar el POS y desplegar un activismo sistemático en torno a los planteamientos del socialismo chileno. De esta forma, también se desplegó la cultura obrera ilustrada del movimiento popular chileno, que hundía sus raíces, como lo ha investigado entre otros historiadores el colega Sergio Gres, que se encuentra aquí presente. Esta tradición hundía sus raíces en el siglo XIX alrededor de las organizaciones de los artesanos, la autoeducación, la denuncia de los vicios del pueblo, el alcohol, los juegos de azar, etc., y la batalla por el reconocimiento de los derechos populares por parte de los sectores dominantes, fueron parte de esta cultura obrera ilustrada. En el proceso de construcción de la nueva sociedad socialista, la cultura política comunista se nutrió de las tradiciones del movimiento popular chileno y por ello consideró fundamental la formación intelectual, la modificación de las costumbres populares y el entretenimiento y la creación artística, como lo ha trabajado el colega Jorge Navarro, que también se encuentra presente en esta sala. De esta manera quedaron incluidas en el quehacer militante actividades diversas, que iban desde la literatura, pasando por el teatro, hasta llegar a las actividades deportivas y el entretenimiento. Por su parte, la música tampoco estuvo fuera de las preocupaciones culturales. Esta conexión con la cultura popular fue parte importante de la promoción que significaba ser parte de esta cultura. La idea de progreso también fue constituyente de las distintas familias de la izquierda chilena, en el sentido de adherir a la idea de que la historia avanzaba de forma sucesiva a estados de mayor progreso. En el caso de los comunistas que participaba Luis Emilio Recabarren, una última dimensión importante a destacar es que se debe tener en cuenta para explicar su arraigo, radica en que en su quehacer práctico intentó ser incluido dentro de una tradición nacional. Acusados desde su nacimiento por las clases dominantes de ser injerto ajeno a la sociedad chilena, financiados por el oro de Lima primero, después por el oro de Moscú, los comunistas, los posistas, no sé si se podrá decir así, ¿no? Los del POS y los comunistas, continuaron la tradición de defender este arraigo auténticamente nacional. Y aquí quiero traer la única cita que traigo textual de un escrito de Recabarren en un discurso en la Cámara de Diputados el 15 de julio del año 21. Dice: los agitadores, decía Recabarren, que hay en este país, somos chilenos auténticos, somos trabajadores manuales y no trabajadores intelectuales. De modo que los movimientos de agitación en los últimos 20 años se han realizado en el país, son la obra genuina del proletariado del país. Podría parecer a algunas personas, decía Recabarren, un sacrilegio que nosotros habláramos de patria, porque siempre se nos ha llamado antipatriota. ¿Cuán injustos habéis sido cuando nos habéis llamado antipatriota? Yo creo que nadie con más amor que nosotros habrá trabajado siempre por la grandeza de la patria. Como lo vemos, el reclamo de la izquierda por ser considerada parte de la cuestión nacional chilena y de su sociedad fue siempre constante desde su origen. En la década siguiente esto se conectó con la trayectoria de los fundadores de la República. Se hizo frecuente que los parlamentarios rindieran homenajes a personajes pertenecientes a las élites liberales del siglo XIX. Gran parte de los aspectos que hemos reseñado en este comentario radicaban en las tradiciones del movimiento popular proveniente de fines del XIX y comienzos del XX, dentro del cual Recabarren, junto a otros y otras, formó parte de la conformación de la organización social y política de las clases subordinadas. A nombre del Departamento de Historia, queremos agradecer a los asistentes a esta actividad, que ha servido de marco para hacer justicia a un manuscrito olvidado en una biblioteca norteamericana. Pero gracias, y aquí quiero hacer una alusión directa también a Ariadna Ediciones y al colega Manuel Loyola, que se encuentra ahí presente también, que fue el gran instigador de esta iniciativa. También con el apoyo de la Facultad de Humanidades, de mi colega y amiga Cristina Moyano, y el Departamento de Historia que yo represento hoy día. Hoy queda a disposición para todos los interesados en profundizar sus conocimientos sobre la figura de Recabarren, este libro de Fanny Simon. Muchas gracias. A continuación vamos a contar con la presentación del colega Alfonso Salgado Muñoz, así que Alfonso, te escuchamos. Hola Rolando, muchas gracias. Primero agradecerte aquí y a Cristina como representante de la Universidad de Santiago y al docente Manuel Ortega como encargado de Ariadna Ediciones por organizar particularmente por lo que significa publicar este libro. Mi presentación va a reseñar la trayectoria de vida de Fanny Simon y también va a dar algunas luces sobre los intentos de publicación de este libro que, como ya he dicho, había permanecido inédito.
Fanny Simon nació a inicios del siglo XX y en 1903 en Varsovia, lo que hoy vendría siendo Polonia, en esos años parte del Imperio Ruso, en el seno de una numerosa familia judía, y emigró a Estados Unidos poco antes de la Primera Guerra Mundial, y que es una aplicatoria bastante contundente que sucede entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La familia de Fanny, los Simon, puede considerarse una familia de clase trabajadora o clase media baja. En Estados Unidos, el padre trabajó principalmente como obrero de la industria de producción de guantes, al igual que varios de los hermanos de Fanny. De hecho, ella fue la primera que logró ir a la universidad y que logró un trabajo, digamos, de mayor prestigio social, pues terminó trabajando como profesora en una escuela secundaria durante la mayor parte de su vida, especializándose en historia, economía y ciencias sociales. Fanny Simon estuvo prácticamente toda su vida vinculada a lo que se llamó el Socialist Party of America, el Partido Socialista de Estados Unidos. Este es un partido que, al igual que el Partido Obrero Socialista, nace antes de lo que es la Revolución Rusa, pero este es un partido que se mantiene alejado y pasa a ser muy crítico de la Unión Soviética. Voy a hablar más poco sobre ello. Sobre Fanny, quiero primero decir que en cuanto a profesora, la mayor parte de su actividad política estuvo vinculada a las organizaciones gremiales del magisterio, donde fue muy activa, pero también detentó algunos cargos en la interna del Partido Socialista de Estados Unidos, principalmente en el Comité de Asuntos Internacionales y de Relaciones con América Latina. Simon y este Partido Socialista de Estados Unidos puede distinguirse de llamarse un partido socialdemócrata. De hecho, a inicios de los años 70 cambiaron su nombre de Partido Socialista a Socialdemócratas de Estados Unidos. Y esta es una socialdemocracia muy propia de la Guerra Fría. La socialdemocracia acá es tanto la alabanza y la esperanza de construir un socialismo de carácter democrático, como una versión muy fuerte al comunismo o al socialismo de carácter soviético. La dilatada militancia de Fanny Simon en el Partido Socialista de Estados Unidos y su evolución y su interés personal en la evolución de los movimientos obreros de América Latina la transformaron en una intermediaria importante entre el socialismo estadounidense, si ustedes quieren la socialdemocracia estadounidense, y la variopinta serie de partidos y movimientos políticos latinoamericanos que, identificándose más o menos concretamente con el ideario socialista, batallaban por quitar espacio al comunismo. Era un mundo diverso, no del todo congruente, pero vinculados a través de unas fuerzas en torno a las bondades del socialismo y los peligros del comunismo. Y de activistas itinerantes, transhumantes podríamos decir, como Fanny Simon. Fanny Simon terminó siendo muy amiga de Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela y de toda la Organización Democrática en Venezuela. Tuvo también vínculos con el ACRA en Perú, en particular con Mario Laportal, y con una serie de movimientos más o menos de izquierda, algunos llamados socialistas, otros que podríamos llamar populistas o nacionalpopulistas. Simon dejó a lo largo y ancho de América Latina en múltiples ocasiones, desde finales de los años 20 hasta finales de los años 80. De hecho, su último viaje a Latinoamérica, a México en particular, fue en 1989, un año antes de su muerte en 1990. En particular dejó en varias ocasiones a México, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela. Sus principales vínculos, más que Chile, yo diría fueron con México. De hecho, vivió en México entre 1972 y 1975, trabajando en el departamento de estudios y de docencia sindical de lo que se llamó la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, una organización principalmente financiada por la American Federation of Labor, por el sindicalismo estadounidense, pero con buenos vínculos con el sindicalismo mexicano y otros sindicalistas de la región. Además, como buena estadounidense de izquierda interesada en América Latina, Simon también bajó a Cuba tras el triunfo de la revolución, en su caso en mayo de 1960. Y durante esta visita estuvo muy atenta a la influencia de la penetración del comunismo en los círculos de poder
cubanos, ¿no es cierto?, en parte de este giro que se da en Cuba desde el 59 al 71. El interés de Simon en Chile, indirectamente Luis Emilio Recabarren, data de 1940, durante una estadía de algo más de un mes que tuvo en Chile, donde generó muy buenas relaciones con los socialistas chilenos, en el marco de un extenso periplo por América Latina, que la llevó a visitar Argentina, Brasil, Bolivia, etc. Su entusiasmo a lo largo de esta, su primera estadía en Chile, los vínculos que tejió con el Partido Socialista de Chile, son palpables en sus apuntes de viaje. Ella describe, narra día a día prácticamente todas sus interacciones y una fuente muy rica para entender al sujeto, en este caso al autor, y también a la izquierda chilena de la época. Simon trabó muy buena amistad con socialistas muy importantes de la época, como Oscar Schnack y un joven Salvador Allende, en ese entonces ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda, y también con una serie de socialistas de segundo orden, el que más cabe la pena destacar acá, que es el historiador Julio César Llobet, o Jovet, como se prefiera, con el cual va a mantener un vínculo largo de su vida. Como ya adelantaba Cristina, esta es una vida muy amena y de mucha sociabilidad. Va a fiestas con Schnack y con Allende, baila con ellos, hay un intento de seducción de Fanny Simon tanto por parte de Allende como por parte de Schnack, Allende todavía soltero en su defensa, Schnack ya casado. Algunos de esos vínculos perduraron en el tiempo. De hecho, Fanny Simon sigue vinculándose con Allende a lo largo de los 40 y hasta mediados de los 50, se nos cuenta incluso en su viaje a Cuba. Pero a medida que el socialismo chileno se alía con el Partido Comunista en el contexto del FRAP y eventualmente de la Unidad Popular, estos vínculos pierden relevancia, dada la fuerte aversión al comunismo de Fanny Simon y de los socialistas estadounidenses. Simon realizó su investigación, o el aspecto más contundente de su investigación sobre Recabarren y el movimiento obrero chileno, en una estadía de 6 meses a finales de 1948 y inicios de 1949. Esta investigación se marcó originalmente en un proyecto algo más ambicioso que se interesaba tanto por la figura de Recabarren en Chile como por Juan Justo en Argentina. Juan Justo, el fundador del Partido Socialista de Argentina, y pareciera ser que ella quería hacer una suerte de contraste entre las iteraciones del socialismo en Argentina y en Chile y su vinculación con el movimiento obrero. No sabemos cuándo abandonó la idea de que esta triunfo de Juan Justo, pero da la impresión de que desde un inicio el futuro de Recabarren le llamaba más la atención por dos razones. Primero, porque generó una relación más directa de Recabarren con el movimiento obrero, de lo que logró Justo los socialistas de Argentina. Pero también porque Recabarren era una forma de entrar al estudio del comunismo, una de sus principales némesis. Y en cierto sentido, para responder la pregunta de por qué los comunistas habían logrado tener tanta influencia en el mundo sindical chileno. La mayor parte de la investigación en Chile la destinó a la revisión de la prensa de la época, especialmente periódicos de tendencia demócrata, socialista, eventualmente comunista y también anarquista. Pero Simon logró también acceder a una cantidad no menor de documentos inéditos, algunos de los cuales han sobrevivido el paso del tiempo y otros no. Los que sobrevivieron el paso del tiempo, las cartas, por ejemplo, entre Carlos Alberto Martínez y Recabarren, ella ya lo utilizó con mucho detalle, parece que por primera vez. Entre los documentos que no han sobrevivido, lo más valioso vino de Teresa Flores, la pareja de Recabarren al momento de su muerte. Gracias a ella accedió a los diarios del mismo Recabarren, compuestos principalmente de recortes y apuntes de prensa y algunos de otros apuntes manuscritos del mismo Recabarren relativos a sus primeros años de actividad sindical y política en el norte. Además de estos materiales escritos, ya sean la prensa o documentos inéditos, Simon también se formó una idea del movimiento obrero chileno y de Recabarren a través de sus interacciones con una serie de sujetos que conocieron a Recabarren y participaron en el movimiento de inicio del siglo XX. Ramón Sepúlveda Leal, Manuel Hidalgo Praza y los ya mencionados Carlos Alberto Martínez y Teresa Flores. Además, Simon conversó con las hermanas de Recabarren, que en ese entonces estaban radicadas en Bulleo.
Simon parece haber terminado de escribir su biografía a inicios de 1957 y, como ya señalaban tanto Cristina como Rolando, intentó formar una vía publicana. Se puso en contacto con editores y amigos en Chile, en Estados Unidos y también en menor medida en México. En Estados Unidos sus principales contactos fueron con editoriales académicas, principalmente en las universidades de North Carolina, Florida y Wyoming. La respuesta de estas editoriales fue negativa, no tanto por la calidad del texto, que por lo general fue bien valorado, sino por la misma naturaleza del mercado del libro estadounidense y de la academia estadounidense. El texto fue considerado una obra erudita, pero financieramente inviable, dado el escaso conocimiento e interés por Recabarren en Estados Unidos. Se conservan entre sus papeles también parte del diálogo que tiene con los evaluadores y cómo uno se puede hacer una idea de cómo está siendo leído esta biografía entre los años 50 y 60, porque los intentos de publicación tienden desde finales de los 50 hasta finales de los 60. En lo que respecta a Chile, los principales intentos de publicación del libro de Simon fueron a través de dos historiadores, que ya han mencionado Julio César Llobet y Jorge Barría Cerón, ambos militantes del Partido Socialista de Chile, y al igual que Simon, ambos muy críticos del comunismo y de la Unión Soviética. El mismo Jorge Barría, también un historiador muy importante en esa época, los 50 y 60, sobre los inicios del movimiento obrero en Chile, y por ende hay una correspondencia más nutrida que con Llobet, con Fanny Simon para estos años. Simon conoció a Llobet durante su primera estadía en Chile en 1940 y a Barría en 1956 durante un viaje desde Estados Unidos. Barría es un historiador que se relaciona con el Departamento de Estado y que visita Estados Unidos además de una nación. Llobet recibió de Simon el borrador de la biografía de Recabarren en 1957 para que lo comentara y le hiciera sugerencias. Tras leerlo, Llobet documentó muy elogiosamente en la prensa chilena y en privado le invitó a Simon a que lo hiciera traducir y publicar en español, sugiriendo en Chile, la editorial universitaria y en México el Fondo de Cultura Económica. Los elogios de Llobet al texto de Simon y su interés por verlo publicado en Chile se explican en buena medida por una disputa histórico-política en torno a la memoria de Recabarren, en la que entonces estaba involucrado el mismo Llobet, en cuanto intelectual al servicio del Partido Socialista de Chile, y buscaba rescatar la figura de Recabarren del control del Partido Comunista. Los intentos de publicación del texto en Chile, primero en la editorial universitaria con la ayuda de Llobet, pero más detenidamente a través de Jorge Barría, fueron con la editorial socialista latinoamericana, la editorial partidaria de los socialistas. De la correspondencia que se conserva entre Simon y Jorge Barría, da la impresión de que hubo una primera traducción de este texto al español hecha por militantes socialistas vinculados a prensa latinoamericana, pero eso no se conserva, no la lograron, no obstante, los papeles de Simon. Parece haber habido un sincero interés por parte de prensa latinoamericana de publicar este texto, pero creo también en un texto de financiero de la misma editorial en los años 60 y sobre todo el inicio de los años 60, que parecen haber hecho imposible su publicación. Un último breve intento de publicación que este site no se interesa porque fue el inicio de los años 70, cuando ya el proyecto lo tiene muy abandonado y está bastante discusionado en el mundo editorial, pero entre sus papeles se conserva una carta del Plotario Bless, en esos años ya desvinculado en 1971-72, desvinculado de la dirigencia de la CUT, pero muy interesado en este texto, el cual parece haber leído en forma de borradura. El texto Recabarren y el movimiento obrero en Chile es un libro de naturaleza académica, tan alejado de la apología como de la denuncia, no obstante los intereses políticos de su autor. Pero en este libro se escriben una serie de argumentos y se dejan ver opiniones que nos permitan entender las razones y los propósitos que tenía Fanny Simon al acometer la empresa de escribir esta biografía de Recabarren. Este libro es tanto una biografía de Recabarren como una biografía del movimiento obrero durante las primeras décadas,
el autor intenta conjugar ambos aspectos, yendo desde lo muy general y la creación de nuevas industrias, de nuevas formas de organización obrera, hasta lo muy concreto de la vida de Recabarren y sus relaciones afectivas, primero con su primera mujer y después con Teresa Flores, e incluso dedica algunas ideas importantes sobre la relación con su hijo. Cabe recalcar que pese a las credenciales anticomunistas de Simon, pudiendo revelar cierta admiración por Recabarren y mucha empatía por las penurias y esfuerzos de los trabajadores que batallaron junto a él por un futuro distinto. El libro revela un sincero y profundo interés por comprender y desentrañar el pensamiento de Recabarren sin reducirlo a categorías preconcebidas, aun cuando algunas de estas categorías le hayan ayudado al autor a caracterizar a su biografía. Las más importantes acá, socialismo utópico, socialismo científico y socialismo democrático, bolchevismo. Recabarren no es, para Simon, un socialdemócrata hecho y derecho, pese a su participación parlamentaria. De hecho, hace una suerte de crítica a la forma en que Recabarren y los miembros del Partido Obrero Socialista intentan o entienden el Parlamento e intentan utilizarlo como un foro de denuncia antes que como un mecanismo de potencial destrucción para los intereses de los trabajadores. Pero Recabarren no es tampoco, para fan de Simon, un bolchevique convencido. Pese a la fascinación que Recabarren tiene por la Revolución Rusa, que a la decisión de afiliar al Partido Obrero Socialista a la reciente Internacional Comunista o Comintern. El Recabarren de Simon es un hombre de extracción humilde y educación limitada, más preocupado de los problemas concretos del movimiento obrero que dirigía o intentaba dirigir y de la teoría socialista. Es sin duda un creyente ferviente en el socialismo, para que el socialismo, en la visión de Simon, la visión que Simon se hace de Recabarren, era un ideal como sublime, una suerte de panacea de todos los males. En lo que respecta al dilema de cómo alcanzar efectivamente el socialismo, Simon quiere enfatizar el pacifismo de Recabarren, pero documenta también sus duras oscilaciones y contradicciones, subrayando su inquebrantable fe en el poder del movimiento obrero y de los trabajadores organizados. Más socialista que ejecute, cito acá Simon, más sindicalista que socialista o bolchevique, es hasta cierto punto el juicio que tiene o que se logra hacer Simon de Recabarren del conflicto, del dilema de cómo transitar hacia el socialismo. Simon critica la forma de Recabarren en más mensaje, pero sus salvos más importantes se los reserva para sí. Ahora bien, incluso aquí su tono es receloso y esencialmente académico. Esto se evidencia, por ejemplo, en el capítulo 10, que es una suerte de epílogo sobre el legado de Recabarren, en un largo y extraño capítulo 10, que es el último capítulo, y en varias páginas documenta el devenir del movimiento obrero tras la muerte de Recabarren. En estos últimos capítulos, Simon analiza la generación de un nuevo código laboral a inicios de los años 30, la forma en que los trabajadores utilizan o no utilizan esa legislación, y dentro del Partido Comunista los procesos de bolchevización, es decir, su mayor adscripción a las formas orgánicas, a los comandos de la Unión Soviética. Y también la posterior denuncia del recabarrenismo, que tiene lugar a inicios de los años 30 en el mismo Partido Comunista. En ese entonces se consideraba a Recabarren y a su legado demasiado dado a la acción parlamentaria y a la colaboración con otros partidos políticos. Se dirige también bastante al Partido Socialista, fundado, ¿no es cierto?, en 1933, no el Partido Obrero Socialista, sino el Partido Socialista de Chile, que sigue existiendo. Y hasta cierto punto, este último capítulo es una suerte de capítulo sobre las luchas entre socialistas y comunistas por la hegemonía dentro del movimiento obrero chileno, teniendo en
1957, en que recién está lográndose llegar a una suerte de acuerdo entre socialistas y comunistas que va a eventualmente llevar a la Simon es crítica tanto del Partido Comunista de Chile como del Partido Socialista de Chile en esta parte. Pues en su opinión, fueron incapaces de coadyuvar a la construcción de un movimiento obrero que fuera a la vez poderoso, democrático e independiente. Y estas son categorías de Simon. En la visión de Simon, la tragedia consistía en que, si bien los sindicatos chilenos eran relativamente fuertes a nivel local o de empresa, los movimientos de unificación del movimiento obrero habían sido por lo general el resultado de iniciativas políticas, y las confederaciones sindicales que habían enarbolado la bandera de la unidad, la FOCH, la CTC, la CUT, habían respondido más bien a los vaivenes de los departamentos sindicales del Partido Comunista o del Partido Socialista que a los deseos autónomos de los trabajadores. Simon no abandonaba la esperanza de ver eventualmente surgir una gran federación nacional autónoma y democrática, pero esta esperanza se veía matizada por la trayectoria misma del movimiento obrero chileno, y desde los años de Recabarren entrelazó fuertemente los destinos entre sindicatos y partidos políticos. Cierro con la última interacción entre Simon y Chile, que tiene relación durante los años del gobierno de Allende. En este contexto, Simon, sin mayor vínculo con Allende, viaja en 1973, a inicios de 1973, y habla con una gran cantidad de personas del espectro político, vuelve y escribe sobre el Chile de Allende a la prensa de lo que entonces estaba llamando los socialdemócratas estadounidenses. Y es muy crítica del experimento también de la vida chilena al socialismo, en parte por la importante presencia del Partido Comunista en esta alianza entre socialistas y comunistas. Y pareciera describirlo en su visión de estudiante muy influido por estos temores de la Guerra Fría, como un gobierno que de una u otra manera va a seguir la vía de lo que fue Checoslovaquia en el 48 u otros gobiernos que originalmente democráticos terminaron vinculando a sus destinos y creyendo dentro de la hegemonía de la Unión Soviética. Cierro entonces con este último problema discusión sobre Simon, en este caso, su distancia al que había sido su muy amigo Salvador Allende en la década de 1950. Muchas gracias.